Sí, efectivamente ya había fuego y los policías eran muy visibles que estaban a 200 metros de los más alejados, estaban muy cerca, ya había humo, ya había gas, se escuchaba los cohetes, las campanas que seguían llamando al pueblo en pedir ayuda, los helicópteros de la Policía Federal. Entonces sí fue un poco traumante ya para nosotros, ¿no? Ya nosotros estamos a la expectativa de cohetes, estamos a la expectativa de las campanas, porque somos un pueblo que no tiene ley. Entonces, pues llegamos y en ese momento empezaban a caer los heridos, empezaban a caer las personas, ya había un muerto para ese entonces, para esa hora de la mañana. ¿A qué horas estamos hablando de esto? Esto ya era como a las 9 de la mañana, cuando ya se hablaba de una persona fallecida y que no tenían, ellos no sabían a dónde dejarlo. ¿Por qué? Porque pues el enfrentamiento fue muy cerca del hospital, entonces pues los policías ellos arrojaban el gas, entonces el hospital tuvo que optar por cerrar las puertas porque adentro había personas graves, había bebés, había muchas personas, cerraron. Entonces pues los policías bloquearon la entrada y cómo nos acercábamos a dejar los heridos. Entonces las únicas dos lugares donde se podían dejar era la clínica y la parroquia, eran donde se estaban concentrando las personas heridas, y quien transportaba a los heridos pues eran taxistas, eran carros particulares, porque no contábamos en ese momento con alguna ambulancia. Posteriormente se acercó como eso de 9, no, sí, entre 9 y 9 y media de la mañana se acercaba el helicóptero. Entonces el helicóptero volaba muy bajo, pues nosotros estábamos, o toda la gente estaba a la expectativa que pues en cualquier momento nos iban a arrojar gas, ¿no? Porque era una suma de personas importante la que estábamos atrás, pero no, ellos volaban y el panteón es tan alto, entonces lo que hacían era rodear y lo perdíamos de vista, bajaba tanto que nosotros lo perdíamos de vista y en cuestión de minutos volvía a elevarse. Entonces, pues nosotros no vimos o no sabemos a qué bajaba, que es lo más obvio, ¿no? Que era bajar municiones para ellos, porque era cuando ellos se les terminaba, se notaba porque se replegaban. Entonces ya no tenían con qué defenderse y se replegaban, y el pueblo era quien podía avanzar. Cuando ellos tenían y los cargaban de nuevo, pues obviamente nos replegaban con el gas, porque fue en esa instancia con lo que nos podían afectar más. Entonces, eso es lo que yo viví. Había otro bloqueo antes de la carretera, y pues comentarios de la gente, y yo que he estado un poco muy cerca de ellos, nos dicen que ellos llegaron a desalojar desde las 7 de la mañana y que entraron en sí a una colonia sobre la carretera federal, donde hubo heridos, donde hubo una persona que falleció por impacto de bala en la cabeza, y las otras personas pues igual son heridas de bala. Entonces, pues el pueblo entró porque ellos no tenían qué hacer en el pueblo. El pueblo entró porque teníamos que defender, porque había niños, porque había personas adultas, enfermos, etcétera. Entonces, hubo niños desaparecidos, ya que ellos aventaban el gas. Entonces, pues a ellos, al estar en su casa y entra y sienten esta molestia, pues corrieron. Lamentablemente corrieron hacia el lugar de los hechos, hacia Nochistlán. Fue cuando las personas los recogieron y los llevaron a un lugar seguro. Por eso, Sinastla, ¿no? A Sinastla. Ellos estuvieron resguardados en Sinastla, donde se mantuvieron todo el día y se dio informe ya hasta en la tarde de ellos. Pero ellos estuvieron resguardados, ya que ellos estaban en la mañana en su casa. Ya posteriormente de esto, ya como alrededor de las 11, yo soy auxiliar de enfermería y yo me dirijo para brindar mi apoyo a la parroquia, donde puedo entrar para auxiliar a todas las personas heridas. Entonces, pues adentro de allí se estaban recibiendo muchos apoyos,
se estaban clasificando medicamentos, vendas, alcohol, gasas, había médicos, odontólogos, enfermeras, personas con algún conocimiento, estaba el padre, había crisis nerviosa, había heridos de bala, había fracturas, había golpes, había esguinces, había raspones, había de todo en ese lugar. Era una adrenalina, era una tensión muy fea, era algo no normal, porque tú puedes estar viendo un accidente y así, pero esto era feo, esto era herido tras herido, tras herido, tras herido, tras persona que llevaba con medicamento, con trapos, con coca, corría uno, regresaba el otro, entonces era mucha la tensión, era escalofriante. En este momento, pues a lo mejor en el momento dices tú, arriesgas tu vida, vas y te enfrentas y subes, ya ahorita lo ves en otro punto y dices que eso estuvo muy, muy peligroso, muy feo, fue toda una masacre ahí. Hubo muchísimos heridos y ya posteriormente la gente empezó a llegar y de ahí fueron que unas personas entraron a quemar el palacio, se quemó el municipio, el padre de la parroquia empezó a rezar, pues yo creo que de cierta manera para tranquilizar al pueblo. Él empezó a rezar por la bocina, cerraron las puertas de la iglesia, se empezaron a montar banderas de paz, toda la iglesia rodeada con banderas de paz, y